Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar a Nahuel Guión, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta. Actualmente integra la comisión directiva de dicha Cámara. Vamos a hablar con él cuáles son las actividades que desarrolló la Cámara durante el año 2018. Venía trabajando en capacitación para los miembros, había firmado convenio con el gobierno de la provincia, también realizó actividades con el INTI. Vamos a dialogar con él principalmente sobre cuál es la situación de la pyme en Salta, cómo está la política también dirigida a las pymes en Salta y sobre todo cuál ha sido el efecto de las políticas nacionales en la pequeña y mediana empresa de nuestra provincia. Bienvenido, Nahuel, gracias por tu visita. Y gracias por la invitación. Recién hacía un poco una introducción. Durante el 2018 realizaron jornada de capacitación para sus socios, charlas de debate también y algún que otro convenio que firmaron con el gobierno de la provincia de Salta. Específicamente, ¿en qué área venían trabajando con el gobierno? Nosotros básicamente, dentro de la gestión de la Cámara, que bueno, es una gestión de una organización sin fines de lucro que tiene como finalidad representar a la micro, pequeña y mediana empresa, básicamente desarrollamos nuestra acción, no solo el año pasado, sino con una continuidad de varios años, en dos aspectos principales. Uno es la preparación del empresario en distintos temas que tienen que ver con la gestión de su propia empresa, cómo poder hacer lo que hace cotidianamente de manera eficiente. Para eso, como bien vos señalabas, convocamos al INTI, que nos hizo, digamos, una serie de capacitaciones con un convenio que teníamos firmado hace un tiempo atrás. También hicimos y profundizamos esa situación en determinadas empresas con estudios particulares que tuvo que ver un poco con esta idea de cómo producir mejor, cómo ser más eficiente, cómo generar una gestión adecuada para los momentos que se viven. Y también, bueno, lo hacemos no solamente con instituciones como el INTI, sino también con consultoras o con asesoros que nosotros definimos como amigos, porque ya conocen la temática de las pymes, cosa que nos cuesta mucho porque generalmente el profesional viene como medio preparado para la gran empresa, para la corporación, está muy aislado del formato de la pequeña y mediana empresa, y también con la particularidad que el año pasado también se firmaron convenios con la universidad, por ejemplo, con la Universidad Católica, en la cual también pudimos trabajar con estudiantes avanzados que hicieron prácticas acerca de temas que nos competen en las pymes, ¿no? Desde el aspecto comunicacional hasta la cuestión económica, que ahí es cuando hicimos una especie de estudios o análisis de cómo estaba la situación con respecto a variables como la inflación, como el empleo, como la misma actividad económica con indicadores. Y bueno, eso conlleva a que también otro aspecto que nosotros tenemos en cuenta, no solamente la preparación y la capacitación del empresario, sino también la representatividad. Que ese es un factor tal vez, si se quiere, más político, del hecho de poder tener una voz o poder tener una posibilidad de presentar propuestas o proyectos en el ámbito legislativo. Como institución. Como institución. Como institución y para darle un rol dentro de los aspectos de las decisiones políticas y económicas a las pymes. Porque indudablemente nos afecta mucho el entorno económico y político, y que por ahí es el que prevalece ante la posibilidad de ser un buen empresario. A esto me refiero con que a veces se puede ser un buen empresario, trabajar 12 horas por día, como lo hacen muchos empresarios que se llevan los problemas a la casa, involucrar a la familia, hacer el máximo esfuerzo. Pero si el entorno económico o político no nos brindan herramientas, tenemos también profundas dificultades. Y es muy difícil crecer sobre todo y generar un empleo, que es lo que Claro, se necesita. Exactamente, que es el factor social al cual nosotros contribuimos con mayor, si se quiere, proporción, porque las pymes son las que dan casi el 80% del empleo privado. Nosotros calculamos que hay alrededor de 90.000 personas que
que trabajan directamente en una pyme, en una micro, pequeña y mediana empresa, pero además todo un entorno que vive a partir de la micro, pequeña y mediana empresa, que son de servicios profesionales, consultoría, servicios asociados. Entonces, hay un volumen económico que se mueve detrás de eso, que genera, como bien vos decís, trabajo y genera bienestar. Entonces, eso también es importante tener en cuenta el factor de representatividad, ¿no? Los gobiernos tienen la mirada siempre puesta en la gran empresa y las pymes siempre es como que van quedando de lado. Puntualmente ustedes firmaron convenios con el gobierno de la provincia. ¿Cómo ha sido la relación con el gobierno? Nosotros tuvimos un altibajo, digamos, en factor a la gestión de la provincia. Siempre hemos tenido la predisposición de reunirnos con ministros, con secretarios del área, y lamentablemente ha ido decayendo un poco la gestión hacia las pymes. Esto, digamos, nosotros lo vimos desde la propia estructura del gobierno, porque se eliminó la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, o sea, que era tal vez el nexo o el puente que teníamos con el gobierno. Lamentablemente con la última ministra, que dejó de serlo hace poco, no tuvimos una reunión formal, sí con los ministros anteriores. Y la relación en particular con el gobierno de la provincia es, de mucha voluntad de nuestra parte. Hemos generado propuestas, hemos generado tal vez un poquito más de lo que como institución nos correspondía, porque tuvimos esa situación de decir, vamos, llevemos la propuesta, pongamos la voluntad necesaria, pero lamentablemente por ahí las concreciones no son las que nosotros esperamos. Tal vez el nivel de expectativa es muy alto. Entonces, por ahí cuando uno dialoga con un empresario y le cuenta sus problemas, se siente medio ajeno de la gestión, porque tal vez, como bien vos decís, no hay una decisión política fuerte hacia la pequeña y mediana empresa, que yo creo que es la que, como decíamos, apuntala no solamente el empleo, sino que somos los mayores pagadores de impuestos. Entonces, eso también nos lleva a una contradicción en la cual nosotros sentimos que no formamos parte de una planificación económica, que no estamos contenidos. Incluso hemos sido bastante complicados, digamos, por la adhesión al consenso fiscal, que está cumpliendo un año, porque me acuerdo, a fines del año pasado estuvimos en arduas tareas dentro de lo que es el Poder Legislativo para que no se apruebe, pues nosotros no queríamos que se apruebe porque obligaba a la pequeña y mediana empresa y a los sectores productivos en general que están involucrados a pagar impuestos que se subieron, digamos, para la industria en un 200%, por unidad exceptuada, y le aumentaron un 200%, al comercio un 40%, y eso para nosotros, este año que está terminando, fue bastante complejo de afrontar. Más aún con la caída en las ventas, por la caída de consumo. Claro, ahí está, que otro factor que ya por ahí tiene que ver con un entorno económico nacional, pero que agravó nuestra situación y llevándola a un contexto que estamos viviendo todos, que se vino pronunciando, que es un contexto recesivo, o sea, de caída abrupta de la actividad. Nosotros hemos recibido dentro del contexto de variables económicas, primero la caída de la actividad, una recesión, después el aumento de una presión impositiva, que no solamente se reflejó en el ámbito provincia, sino en nación también. El gobierno nacional supuestamente había venido a bajar impuestos, a hacer más barata la economía. Claro, y eso no condice con la realidad. O sea, ha generado mayor presión impositiva. También hemos sido perjudicados por la cuestión de estas variables económicas de volatilidad, como ha sido una devaluación abrupta que ha generado aumento de costos. También hemos sido perjudicados progresivamente por el aumento de las tarifas. También un poco hemos sido víctimas de las altas tasas de interés. Digamos, no solamente nosotros como pymes, sino cuando queremos financiar a nuestros clientes nos encontramos con tasas de interés que van 80, 90% anual. Son imposibles. Que son imposibles. O sea, hoy una pyme quiere tomar un crédito o accede a un acuerdo por descubierto y son cifras siderales. O sea, se ha transformado el sistema financiero en un captador de fondos que ha ido en detrimento del capital productivo. Y eso ha generado lo que muchos dicen la timba financiera. Eso es lo peor que le puede pasar a la economía de cualquier país, en definitiva, porque pasar de la inversión a la especulación y
Claro que la especulación, como bien decíamos al principio, no genera empleo, no genera actividad, no genera la posibilidad y las oportunidades que sí lo genera una inversión productiva. Nosotros técnicamente la conducta, la cultura de una pyme es cuando tiene un excedente y reinvertirlo, poner un galpón nuevo, comprar una máquina. Sí, mejorar la infraestructura, mejorar la infraestructura, estoquear. Entonces todo eso genera una dinámica económica. El capital financiero no, lo que hace es extrae el dinero y crea esta cuestión que es recesiva, que nos genera una situación de emergencia que nosotros evaluamos en términos de empleo. Hicimos una encuesta reciente, una consulta, y ya el 35% de las empresas consultadas ya disminuyeron su personal, el 95% de las empresas consultadas ya tienen dificultades para digamos, afrontar el pago de los impuestos. Entonces, todo ese marco recesivo a nosotros nos lleva a no un buen cierre de año. Pero tampoco nos queremos quedar en eso, porque tenemos que ser proactivos. De hecho, nosotros generamos a través de nuestra actividad ese potencial y tenemos que mantener la esperanza. Y yo creo que esa esperanza está en generar propuestas, en estar atentos a que el año que se inicia va a ser un año en el cual vamos a tener una oferta electoral tal vez de distinta. Entonces nosotros tenemos que tener propuesta y tenemos que apostar a que esto de alguna manera se revierta y se puedan generar otra situación, otro encuadre económico, tal vez otro proyecto económico que a nosotros nos contenga. Porque dentro de este proyecto nosotros no estamos contenidos y no están contenidos nuestros trabajadores, digamos que también son muchos y tienen una incidencia sobre lo social muy importante, ¿no? En definitiva, no estamos, creo que ninguno estamos incluidos en el proyecto político actual de la nación, ¿no? Que por ahí había buenas expectativas en los sectores, principalmente de la mediana empresa y la empresa un poco más grande, pero lo ha terminado perjudicando a todo. ¿Cuántos miembros tiene la Cámara PYME? Nosotros tenemos alrededor de 150 asociados de distintas actividades. O sea, siempre remarcamos la riqueza que tiene el componente de la Cámara, porque tenemos industriales, tenemos comerciantes, tenemos empresas vinculadas al servicio, incluso tenemos empresas de innovación tecnológica, empresas digamos que tienen un porcentaje alto en cada rubro de participación. O sea, son el ámbito industrial, comercial, también tenemos empresas bastante importantes. Y eso es lo que nos configura de que, como bien vos decís, tenemos empresas vinculadas al turismo también, a la explotación agropecuaria. Ha sido transversal, o sea, esto ha afectado a todos. O sea, porque siempre la pregunta es, bueno, vos te salvaste, porque bueno, vos ¿cómo te va vos? Y lo que encontramos es un denominador común. O sea, el denominador común es que, lamentablemente, a ninguno le está yendo bien. Tal vez esto tiene que ver que nosotros no tenemos dentro de nuestro componente al sector financiero, digamos, o al sector exportador de gran escala, o digamos, a grupos económicos que hayan sido, o al energético, digamos, que son los que han sido los mayores beneficiados. Por supuesto, en el esquema de grandes corporaciones, porque bueno, a las empresas de energía le aumentaron las tarifas. Las empresas de servicios, puntualmente de servicios públicos. Claro. De ahí en más ni siquiera los bancos, porque los bancos tenían una rentabilidad y hoy están por debajo de la rentabilidad que le daba el anterior gobierno, aún con tasas que son... Sí, yo creo que es un tema analizar cada sector, pero nosotros no los tenemos contenido que tal vez son los que pueden llegar a configurar un beneficio de toda esta situación económica que se está viendo, cómo se plantean las variables económicas, ¿no? Una situación económica, como decías, es mala y es mala para todo. ¿La Cámara a sus miembros qué servicios le viene brindando? Nosotros trabajamos sobre la capacitación, sobre el asesoramiento profesional y principalmente lo que establecemos, es la relación, la interrelación, que creo que es un factor fundamental, que tiene que ver con la construcción de una identidad, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que tenemos la misión de crear una identidad de lo que es ser micro, pequeño, mediano empresario, porque bueno,
Nosotros no tenemos un estudio formal, nos cuelgan un título, muchos son profesionales, ojo, pero, Claro, sí, sí. digamos, dentro de la particularidad de lo que somos, tenemos esa identidad de saber, bueno, no estamos solos, estamos con un par que tiene el mismo problema, que podemos establecer soluciones en conjunto, y eso también se hace, digamos, a través de ruedas de conversación informales, o tal vez dentro del ámbito de reuniones formales también de los socios. Hemos instaurado el Café de las Pymes, que es un ciclo de charlas. Claro, de charlas y de un poco que es abierto, desconstructurado, que busca un poco esa situación de contacto. O sea, la capacitación es un factor importante, el asesoramiento de profesionales también lo es, y también este grado de relación entre los socios que lleva que sean, bueno, proveedor-cliente, futuros socios en emprendimientos, o que, digamos, tengan un grado de afinidad que está bueno construir dentro de este marco de identidad, de sentirnos pymes. Soy pyme, genero empleo, produzco, doy servicio, tengo un rol social, tengo una importancia para la economía. Y eso es un factor que creemos que es importante para buscar esa representatividad, ¿no? Fundamentalmente también el vínculo entre empresarios, porque eso también lleva a las empresas a otro lugar, ¿no? Y le da oportunidades de crecer que por ahí estando aislada o solo el empresario sin participar en ninguna cámara, le es más difícil todo, ¿no? Sí, también el vehículo de poder llevar inquietudes, porque generalmente uno está sufriendo problemas tanto en la organización o internamente en su empresa, o también tiene una situación con los organismos del Estado, de control o de fiscalización. Nosotros hemos trabajado arduamente en lo que se respecta a las habilitaciones municipales, por ejemplo, que es un problema que se afronta todos los días, cómo renovamos la habilitación, cómo habilitamos, y bueno, en el entorno de eso hemos participado en plenarios, hemos generado propuestas, se ha tomado propuestas que hemos hecho en función de la ordenanza que está vigente, pero también tenemos que estar presentes porque generalmente en la implementación después vuelven a surgir vicios, entonces es como un rol dinámico y activo, bueno, en el marco también del consenso fiscal hemos generado también nuestra propuesta, hemos ido, hemos hablado, digamos, en el sentido también de la ley de emergencia comercial, que estimaba que había una situación de, como paréntesis, en todo lo que se refiere a embargos judiciales de parte del gobierno de la provincia, porque para lo que respecta a los impuestos provinciales. Que eso también tenía que traer aparejado, porque también sufrimos embargos de la FIP en cuenta por el atraso de impuestos, de que haya una suerte de posibilidad de que también se adhiera a esta situación de emergencia. La ley fue sancionada, digamos, en el ámbito de la Cámara de Diputados, pero no logramos que llegue a senadores y que sea aprobada. Y después viene el plazo de que tiene que ser reglamentada. Entonces todo eso no solo lleva a una idea, lleva a un seguimiento, lleva a una situación de estar alerta, porque en algún momento algún interés se cruza o alguna situación de dejadez, porque también a veces hay un cajón que está por medio, se cajonea, y lo que nosotros con tanto esfuerzo institucional llevamos adelante, tenemos que duplicar el esfuerzo para que se concrete, porque hay esta suerte de falta de valoración del sector productivo en general. Esto lo digo tal vez con los años de estar frente a una institución que representa el sector productivo, y lamentablemente sentimos que falta esa situación de tener en cuenta a los que generan empleo, a los que generan actividad, a los que pagan impuestos. Y desarrollar políticas públicas activas para dicho sector, porque en definitiva es en beneficio de la economía. ¿Qué otra cosa más puede querer un gobernante, no? Activas y concretas, porque a veces también se quedan en el anuncio, en la foto, en la palmada de la espalda. El acting político, diríamos. Que eso produce mucho desgaste, lamentablemente, y sentimos que falta una planificación concreta al sector productivo. Son todas artificios que se van generando, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero no llevan a una planificación. Y en concreto, diríamos, al empresario no le llega nada. Sí, hay una suerte de desánimo. Nosotros generalmente estamos vinculados mucho a la actividad económica, como bien señalábamos, si hay un esquema recesivo, se generan falta de oportunidades, falta de posibilidades de crecimiento, de desarrollo, pero también acompaña esto un desánimo en el sentido de que faltan
falta una conducción, una decisión política que a nosotros nos contenga, ¿no? Nahuel, el pequeño y mediano empresario que esté interesado en sumarse, ¿cómo se acerca con ustedes? Nosotros tenemos nuestra sede Avenida Bicentenario 58, tenemos activas nuestras redes sociales, Cámara Pyme Salta en Facebook, también nuestra página web, donde puede generar un vínculo virtual, que puede ser el primero, que es más paso. efectivo, Sí. es más efectivo. Y obviamente después, bueno, es un andar de un formulario, un trámite sencillo para registrarse como socio. Y bueno, generalmente lo que nosotros buscamos es la participación activa, porque esa es la que enriquece la gestión de la Cámara. Sí, no sirve tener 100.000 asociados, Claro, y que participen 150, ¿no? Claro, siempre hay un porcentaje que van rotando también, que está bueno, porque generalmente la obligación de parte de un empresario que tiene, está enfocado en su empresa, que tiene sus problemas cotidianos, lo lleva a tener un tiempo determinado para participar. Y a veces ese tiempo puede ser más o menos, depende de la situación. Entonces, está bueno también que haya, digamos, una dinámica de renovación. Nosotros, en ese sentido, siempre la idea y el concepto va prevaleciendo. La verdad que hemos tenido la posibilidad de establecer una continuidad en la gestión, en muchas cuestiones, porque a veces los cortes abruptos también restan, digamos. Entonces hay que tener como un lineamiento que vaya generando una continuidad y vaya construyendo una institución. ¿Cuáles son las expectativas para el próximo año, para este 2019 que ya casi empieza? Lamentablemente las expectativas tienen que ver con lo que estamos viviendo. Yo creo que hay una hora que es complicado, ¿sí? Pero no quiero dejar de lado el hecho de que el año que viene tal vez va a ser un año medio de transición a situaciones que pueden generar un cambio, que pueden generar una transformación, y en eso tenemos que estar muy activos. Tal vez en eso va a estar la esperanza, en construir una alternativa a partir de las pymes, de sentirnos valorados, y en eso vamos a generar una esperanza, a generar una situación que nos ayude con cierta dosis de optimismo, porque la verdad que lo que tenemos nosotros es muy particular. La gestión de las empresas dependen de personas, en el formato más humano de la cuestión. O sea, y depende mucho de nuestro estado de ánimo, de que si estamos bien para afrontar la relación con nuestros empleados, la relación con nuestros clientes, la posibilidad de tener el proyecto y la expectativa hacia adelante, y eso es lo que no queremos restar, no queremos sacar eso. Queremos que no nos ganen a partir del desánimo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ganar eso, tenemos que hacerlo con los pies en la tierra, ser razonable, porque también no creer en propuestas mágicas, ni mucho menos, pero dentro de eso también tenemos que tomar la responsabilidad de construir propuestas. Yo creo que ahí va a estar la actividad. Es un año como para decir, va a haber elecciones, seamos analíticos, veamos qué es lo que nos conviene, no nos conviene en términos de lo que le conviene también a la sociedad, porque somos parte de la sociedad, para poder establecer vínculos con los que realmente representen a las pymes y tengan la posibilidad de transformar estas variables económicas que a nosotros nos perjudican tanto. Y también que nos acompañen en esta planificación que necesitamos de los productivos para generar empleo, para generar bienestar, ¿no? Variables económicas que, como decíamos, lo han perjudicado a la gran mayoría de los argentinos. Nahuel, muchas gracias por tu visita. Gracias por la invitación nuevamente. A todos ustedes, muchas gracias.